Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría y comodidad. El amor produce ilusión y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día! Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Les ofrecemos disculpas porque algunas fallas técnicas, producto de las incidencias del aguacero que ha caído sobre Cali en las últimas horas, nos han retrasado nuestra programación. Hoy estoy acompañado en el estudio por los jóvenes David Corral y Daniel Torres. Ellos dos son estudiantes de Derecho en la Universidad Javeriana, están en 10º semestre y hacen parte del colectivo Nación Joven. Los hemos invitado a que compartan con nosotros en este rato de la mañana. Y está también con nosotros Efraín Valencia, a quien ustedes ya conocen, es panelista frecuente de nuestro programa. Él es también abogado de profesión y dirigente comunitario y social en la región. A los tres les agradezco haber aceptado la invitación y los saludo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación y esperamos aquí compartir muchas opiniones. Buenos días, Daniel, David, qué chévere tener gente joven aquí. José Alberto, como siempre, gracias por la invitación. Muy bien, pues aprovechando que tenemos jóvenes, siempre hemos tratado de que los días jueves aquí estén dos jóvenes, hombres o mujeres, que estén vinculados a algún tipo de actividad social, cultural, económica, política, en la ciudad o en la región, porque definitivamente el Canal 2 y este programa están apostando por el protagonismo de la juventud. Estamos convencidos que si le abrimos la cancha a los jóvenes, este país puede tener esperanzas de futuro. Si los mayores seguimos intentando mantenernos como titulares del partido en la cancha, este partido seguirá en retroceso, este país seguirá en retroceso. Ya es hora de que los mayores le dejemos la puerta abierta, dejemos que salgan del camerino los jóvenes y entren a apostar por el país en el que ellos van a ser actores en los próximos 40 o 50 años. Muchos de los mayores que hemos tenido vigencia durante los anteriores 20, 30 o 40 años, o nos quedan muy pocos años de vigencia social, política, empresarial, o ya es hora de que entreguemos la posta. Es así de sencillo el tema. Bueno, llevamos 3 días de implementación del decreto presidencial que autorizó a la policía para decomisar la dosis personal. Y en estos 3 días, pues obviamente es muy poco tiempo para poder decir cómo pinta la escena. Sin embargo,
Por ejemplo, el periódico de la región saca una crónica sobre el Boulevard del Río y hablando del tema, muchos residentes de esta zona y también comerciantes que tienen sus negocios han planteado que el Boulevard del Río, siendo que se convirtió en una especie de zona rosa de la ciudad, zona de encuentro, poco a poco se ha ido transmutando también en una zona donde se fuma la marihuana, otras drogas duras, se consume licor en la vía pública, con el argumento de que estamos aquí en reunión entre un colectivo de amigos, y entonces para las gentes que viven en el entorno esto se ha convertido en un dolor de cabeza, y para muchas personas que van a la zona del Boulevard del Río con el ánimo de darse un paseo, lo que llamamos en Cali un venteo, también se ha convertido en un dolor de cabeza porque las redes de prostitución, las redes de tráfico de drogas aprovechan la multitud para ir intentando vender sus diversas ofertas. Escuchemos la voz de la juventud, que nos digan ellos qué opinan, qué perciben de este tema que lleva 3 días de vigencia. David, comience usted. Cordial saludo para toda la ciudadanía que en esta mañana nos acompañan. De antemano, mil gracias a José Alberto y a todos los panelistas en esta mesa. Recuerdo que el lunes ya me tocaba la oportunidad de ver a la fuerza pública abordando a 2 jóvenes para incautar dichas sustancias, y la invitación de David Esteban Corral como un ciudadano de Santiago de Cali que busca directamente llevar un mensaje de adoptar la medida y de que dejemos atrás las banderas de si soy del centro, si soy de la oposición, porque esto no se trata de evadir o de, como en muchos medios de comunicación se escucha, de que vamos a defender a capa y espada una medida. No, se trata directamente de adoptarla como ciudadanía de Santiago de Cali para poder llevar a cabo esta política del gobierno nacional. Repito, no soy de ningún partido político hasta el momento. Y con ocasión al tema a colación es invitar a la ciudadanía a que tengamos en consideración que es una medida que busca poder desarrollar tanto en los colegios de la ciudadanía de Santiago de Cali como lo ha expuesto nuestro gobernante Iván Duque, ¿sí?, que no se siga presentando el consumo y expendio de dichas sustancias. Obviamente la medida se ha adoptado a nivel nacional de manera un poco en retroceso de una medida constitucional como lo es la legalización de la dosis mínima, y ello ha permitido que haya diversas opiniones al respecto. Ya, Daniel, ¿usted cuál es su opinión? Bueno, el consumo de sustancias de alucinógenos hoy en día se ha convertido, o bueno, poco a poco se ha convertido en un problema de salud pública. Entonces hay que proliferar mediante ciertas medidas este tipo de problemáticas. La medida del gobierno ha sido un poco radical, porque tuvo que haber sido más gradual y con mayor proporcionalidad. Hoy los jóvenes que mayor están inmersos a esta problemática están entre 10 y 18 años, y ante eso hay que proliferar mediante una medida, como lo está haciendo el gobierno, para atenuar esta problemática que verdaderamente ha derivado muchos flagelos y que pues ha fomentado problemas de salud pública. Entonces la medida en su objeto intrínseco es buena, pero la aplicabilidad y la forma de ser es lo que se puede cuestionar un poco, porque ha sido muy radical. Efraín Valencia, aclaro, antes de darle la palabra a él, es líder de una organización que está comenzando a hacer cultivo de marihuana aquí en la zona rural de la ciudad de Cali con propósitos medicinales. De hecho, vienen trabajando con algunas comunidades desde hace varios años. Nosotros conocemos, hemos ido a donde tienen la finca experimental, así que es una persona que está estudiando el tema de la marihuana y sus incidencias tanto en la salud como en lo que se podría llamar los efectos sobre
la lúdica o la recreación o el daño comportamental y hasta cerebral que en algún momento determinado se le pudiera atribuir al consumo de esta sustancia en las personas. Tiene usted la palabra, Efraín. Y te agradezco, José Alberto. Es importante arrancar con claridades porque el tema ha sido estigmatizado por años y la gente quizá no tiene el conocimiento, las herramientas suficientes para interpretar el manejo de esta planta para fines medicinales. ¿Qué claridades quiero hacer para no generar polémica antes de tiempo, poder llegar a unos consensos? Lo primero, para que sean entendidas mis palabras en el sentido correcto, como quiero darme a entender es, primero, soy amigo del uso medicinal de la planta, respeto el uso recreativo, no me opongo a él, no es mi camino, no lo comparto en lo personal, pero respeto al que sí lo haga de manera recreativa. Y creo que este decreto lo que hace es ocultar unos problemas que tenemos de fondo como Estado, empodera a la policía que no goza de la mejor reputación y que tenemos ejemplos para decir que se pueden haber abusos de autoridad. Lo que hace que en estos 3 días que lleva el decreto en vigencia haya sido un fracaso, y paso a sustentar. Acaba de decirnos un compañero en la mesa, nada que hayamos planeado, sí. Un panelista. 2 jóvenes los requisaron y les quitaron su dosis mínima. ¿Acaso ellos iban a vender esa droga? Si el espíritu de esta norma, y te pido excusas, si el espíritu de esta norma es combatir las bandas criminales, ¿por qué le quitan a todo el mundo su dosis mínima? Eso corresponde a varios derechos y libertades del individuo. Es que no podemos perder eso de objeto. Comenzamos hoy por la dosis mínima, pero cada vez que cedemos libertades, cedemos como Estado. Es que nosotros estamos gobernando para personas. Y por supuesto, tengo que ser claro, me opongo rotundamente a que los niños tengan acceso a las drogas. Eso tiene que ser un criterio que da la mayoría de edad. Pero por eso este decreto también es negativo, porque está ocultando la responsabilidad de la policía en el pasado. Es que ¿qué operativos habían para coger microvendedores o expendedores de droga en el microtráfico? Entonces vienen a decir que no tienen herramientas para perseguirlos, pero vemos en el noticiero que ahorita sí están cogiendo las bandas del microtráfico, pero no es por el decreto, son operativos de infiltrados. Es que lo que vemos en Caracol y RCN es que hicieron ahorita así operativos, pero no tiene nada que ver con que un transeúnte lo requisen, y ese no tiene nada que ver con la compra y venta. Y seamos claros, padres de familia, con nuestros hijos, ellos no deben tener acceso a estas drogas hasta la mayoría de edad. Que tengan criterio para discernir desde los valores que ustedes les inculquen en la casa. Pero seamos claros, si antes era peligroso, porque nadie discute que no sea peligroso ir a conseguir droga en los parques, ahorita va a ser mucho más peligroso y es mucho mejor negocio para estas bandas criminales que van a subir los precios de la droga. En otras palabras, a nuestra casa, a nuestros hijos, el riesgo es ahorita más alto en términos de seguridad porque hay mayor persecución a estas bandas criminales, y es mucho mejor negocio para estos bandidos que por supuesto la policía no los persiguió, y ahorita para quedar bien con la prensa y tapar uno que otro escándalo carrasquilla, salen a darnos unos operativos ahí que disfrazan el verdadero problema de fondo. A mí me preocupa que usted acaba de decir algo muy importante. En el concepto de Estado debe quedar claro que el Estado gobierna la convivencia de individuos, pero no direcciona la vida de individuos. Son 2 conceptos muy claramente diferenciados. Cuando gobernamos la convivencia de individuos, estamos hablando de la sociedad en conjunto, y en tanto eso habrá que crear leyes, políticas públicas, programas que atemperen la posibilidad de que mi derecho respete el derecho ajeno. Pero no puede permitírsele a ningún gobierno, en nombre de lo que él interprete, lo que su equipo de dirigentes interpreten como lo mejor para el individuo, que el gobierno se abrogue el derecho de entrar a la individualidad, a la vida individual de las personas, porque entonces quedamos en manos de ayatolas. A mí me da pena, pero este tipo de medidas yo tampoco las comparto, lo he dicho claramente, me parece que son medidas regresivas y medidas impostadas, medidas que tienden a hacernos mirar para otro lado.
y el problema sigue sin atacarse. Porque yo lo he dicho aquí en este programa, en la zona, en el barrio donde yo vivo, todos los vecinos sabemos dónde están los expendios, pero la policía nunca. Y estoy seguro que en todos los barrios de Cali así es. Los vecinos saben dónde venden la droga, pero la policía pasa como Pedro por su casa. ¿Eso qué significa? Si de verdad lo que interesa es tocar al narcotraficante, al jíbaro, se tiene. La información está dada, la gente sabe, pero la policía nunca lo hace. Ahora tocan el eslabón más débil, el individuo que lleva su dosis personal. Va a decir el presidente Duque y su gobierno, no, es que ese que lleva dosis personal es un microtraficante. Un momento, ustedes dos son estudiantes de Derecho, y a mí me parece, y el día que los abogados renuncien a la presunción de inocencia, renuncien al debido proceso, renuncien al principio constitucional de ser vencido en juicio, al que todo ciudadano tiene derecho, porque se presume su inocencia, y la carga de la prueba le cae es a quien me acusa y no a quien se defiende. En el momento en que ustedes, los abogados, se pleguen a esas políticas de Estado que son absolutamente regresivas, yo tengo que decir que entonces el derecho hay que volverlo torcido y ya no habla más de derecho. Entonces me angustia que ante este tema nos quedemos mirando que la policía, que dejemos lo que se pruebe un tiempo. Yo hago la pregunta de fondo y se las hago a ustedes, jóvenes. ¿Y por qué la policía ahora va a tener la oportunidad de quitarle, como dice Efraín, a la gente la dosis personal? Ah, porque presume que es. Mire, nosotros tenemos un colegio en un barrio de Unión de Vivienda Popular cerca del distrito de Agua Blanca. Todo el mundo sabe dónde están los jíbaros y le hemos llamado a la policía 100 veces, 200 veces y no hacen nada. Ahora van a hacerlo con personas comunes y corrientes. ¿Les parece a ustedes, como estudiantes de Derecho, como futuros abogados, que ese es el camino que el país debe seguir? No, comparto totalmente la posición, José Alberto, y más aún a colación la ley 906 nos trae el principio ya constitucional. Uno de ellos es la buena fe, la autonomía de la personalidad frente a lo que consumen o deja de consumir, y con ocasión a ello directamente la presunción de inocencia, como lo tocaba José Alberto, muy importante. Pero a mí me queda más la duda frente al decreto reglamentario del presidente Duque, es frente a los vacíos normativos procedimentales que se presentan consigo. Cuando cogen al joven, directamente coloquemos la posición en el Boulevard del Río con la dosis. Está directamente facultada la Policía Nacional, autoridad, para quitarle el alucinógeno sin tener a colación, como lo dice el decreto reglamentario, si es o no dosis mínima. Está facultada la Policía Nacional porque no tiene hasta el momento ni una gramera, ni tiene el aparato nacional que se debe abalanzar frente a la dosis. Pienso que hay un vacío importante al respecto, y como lo dice mi compañero Efraín, ya es un fracaso en 3 días, 4 días que se lleva la medida adoptada. Ya es un fracaso porque la gente a hoy en día presenta inseguridad frente a la misma. Bueno, la Corte Constitucional en el año 94 ponderó el libre desarrollo de la personalidad como la manifestación voluntaria y libre de cada persona de ver si consume o no ciertas sustancias. Entonces, cohibir de esa manera, pues eso va en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Pienso que la medida se debe focalizar hacia las nuevas generaciones, porque es ahí donde no hay una concientización y una racionalidad plena a la hora de decidir el consumo, y es ahí donde verdaderamente se debe focalizar ciertas medidas preventivas, pero no de esa manera, no con esos procedimientos, porque ahí verdaderamente a grandes luces se ve que va a ser un fracaso, porque va a fomentar un problema de salud pública y asimismo una alta demanda
de las personas que lo consumen cierto tipo de sustancias. Yo quiero intervenir un poco ahí, porque en muchos medios de comunicación se tiene en consideración de que es un retroceso. Yo quiero dejar de presente también en el Canal 2 de que sí es un retroceso muy grave por parte del gobierno nacional el adoptar esta medida frente a un proceso de legalización. Y vámonos históricamente. En 1940 en California y en otras naciones no era permitido el consumo del tabaco ni de sustancias como el alcohol. Hoy podemos ver un desarrollo en dicha legalización. ¿A qué momento vamos a tener que llegar en permitir de que una sustancia como lo de la marihuana o otras sean permitidas? Es un retroceso importante, señores, es un retroceso importante que hemos dado, y que los jóvenes tenemos que tomar las banderas para decir, tenemos voz y voto, y podemos, a partir de una ley como la ley 1757 como mecanismo de participación, poder acudir a estos mecanismos para decir, ¿es momento de legalizarla o es momento de reglamentarla? Pues usted me tranquiliza con eso que acaba de decir. Es la hora en que los jóvenes debemos asumir que tenemos voz y voto, porque jóvenes comentaristas no sirven de nada. Jóvenes activistas, jóvenes que se movilicen, jóvenes que movilicen a la sociedad son los que necesitamos. Que sean capaces de poner el pecho a la brisa de los grandes temas más sensibles del país, porque claramente, Efraín, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a que le quitamos la droga a todo el mundo, hipotéticamente hablando, porque se presume por parte del Estado de que todo el que consume es un delincuente. Ya estamos en eso. Claro, se presume, ¿sí? O sea, el Estado ya está violándonos el derecho a la libertad individual, al libre albedrío, a la autonomía personal del individuo. Pero lo segundo, no toca a las mafias, ni las que le compran o llevan la semilla al cultivador que lo deja el Estado tirado al garete, ni los que la hacen en las cocinas, ni los que las distribuyen, ni los que las aprovisionan en las ciudades, ni las que las comercializan. Y como dice Gabriel Santos, el hijo de nuestro famoso y dignísimo embajador en Estados Unidos, no se preocupen los jóvenes del estrato 88 de Bogotá, que la policía no va a llegar a la zona T, es decir, al parque de la 93, donde van los niños y niñas riquitos, los chirriados de Bogotá, a consumir droga, pero no consumen marihuana. Allá consumen droga que la pepa más barata vale 30.000 pesos. Y en una noche de rumba, un joven se puede meter 5 millones de pesos en droga. Eso está documentado de muchas maneras. Y lo mismo pasa en Medellín, y lo mismo pasa en Cali en cierto tipo de discotecas y zonas de recreación. Entonces, ¿a qué país estamos jugando? Necesitamos que los jóvenes despierten y se apropien de este tema. Ya está claro, o sea, no puede caber ninguna duda en el mundo jurídico que el decreto atenta contra libertades. La libertad del libre desarrollo de la personalidad, derechos fundamentales como debido proceso, derechos, llamemos ni siquiera fundamentales, digamos, que son la estructura misma del Estado, como la buena fe. Claro. Jurídicamente confiamos que la Corte Constitucional, si no es que se ha regado el virus de Pretel en ella, pero si la Corte Constitucional obra en derecho, tiene que tumbar ese decreto, ¿vale? Pero me gusta ir un poco más al fondo, porque en medio de esta convulsión es bueno que saquemos unas reflexiones, y es porque la parte jurídica para mí está clara, por lo menos yo no veo por dónde sea sostenible ese decreto, pero hay un tema de fondo, y es que hay mucha aceptación de ese decreto por la ciudadanía colombiana que no podemos desconocer, y eso es producto de la misma ignorancia o de la misma manipulación mediática que se le ha dado y que se le está dando al tema, porque para mí este decreto fue torear para la plaza. Están muleteando y sacando del paseo el escándalo Carrasquilla, que es un tema de fondo. Les vino muy bien la medida para distraer la opinión pública, como se llama en el periodismo una caja china,
para distraer la atención, lo tenían en el tintero, lo sacaron justo cuando el escándalo estalló y nos distraen la atención de grandes problemas nacionales y no sé qué empresa pública vayan a vender o qué estén tramando de fondo, porque este escándalo no ha venido bien para los problemas de fondo del país. Jurídicamente debe caerse, pero atendamos el por qué Colombia respalda este tipo de iniciativas, porque indiscutiblemente ha sido una medida popular del gobierno para legitimar su actividad que se está viendo mermada. Y es porque han asociado al consumidor canábico marihuanero, que le llaman comúnmente, con delincuente. Nada más falso que ese tema. Conozco el medio, no soy fumador y conozco el medio porque trabajo con el tema del cannabis. Y si hay alguien pacífico es el consumidor canábico. No pueden citar 4 o 5 casos por ahí, como los ejemplos de la oveja negra de la familia que se robaba el radio para irlo a vender para consumir droga. Eso pasó de moda, eso ya no es así. Lo que pasa es que el consumidor canábico es discreto, pero son muchísimos, son millones, y eso no estamos diciendo que millones de personas roban. Eso obedecen a pocos casos, como siempre hay excepciones en toda regla. Por el contrario, es mucho más polémico el consumo del alcohol, que cada 8 días genera muertos, que cada 8 días genera accidentes, y que ese sí, pues es visto bien socialmente porque la prensa no lo ha criticado, pero debería empezarle a poner controles, porque uno sí es testigo como en los barrios, en todos los estratos, se gastan los mercados, la quincena en trago y no compran el mercado para la casa, pero ese tipo de medidas pues no les gusta. Y sin embargo también corresponden al libre desarrollo de la personalidad saber si usted se toma su mesada en trago y no compra el mercado. También tenemos que respetar las libertades, pero si vamos a ponernos críticos y polémicos, revisemos las cosas con todos los elementos sobre la mesa. El consumidor canábico tiende a ser pacífico, tiende a ser bueno. Usted en su casa lo sabe. ¿Por qué? Porque los ejemplos son muchos y no puede juzgar ni a sus vecinos, ni en su propia familia de ladrones a los que consumen. Sincérese, por favor. Es tan fácil tener tantos ejemplos que sincérese y va a darse cuenta que el consumidor canábico no es ladrón como lo están pintando. Hay otras drogas que degeneran, que deterioran. La misma cannabis deteriora con el consumo irresponsable, pero en términos generales no lo es. Pero hay drogas que cuestan 3 millones, las pastillas. Una noche. Nosotros tenemos información que en una noche de rumba, unos niñitos ricos de cualquier ciudad del país se pueden tirar fácilmente 3, 5 millones de pesos consumiendo drogas pesadas, drogas sintéticas. No compran marihuana. Estas sí deterioran porque afectan directamente las facultades. Ahora, de no haber sido por el tema de la dosis mínima, no podemos desconocer que personas con fibromialgia, con Parkinson, con epilepsia, con autismo, con artritis y otras enfermedades degenerativas no hubieran tenido alivio de no ser porque existía la posibilidad de tener acceso a la dosis mínima. Entonces no podemos quedarnos en si se puede o no se puede. Yo creo que el tema sí debe ser regulado porque no puede prestarse para que llegue a las manos de los niños ni de los menores, y debe regularse de la forma más sincera posible porque consumidores canábicos han habido, van a haber y seguirán habiendo. Y es su derecho así decidirlo. Tenemos que facilitar los medios de acceso para que no queden en manos de bandas criminales. Allá es donde tenemos que llegar. Que así como hay discotecas para que la gente vaya a embrutecerse con el alcohol, a gastarse la plata del mercado, a salir a hacerle infiel a su mujer llevando enfermedades para la casa, a provocar accidentes de tránsito, así como hay lugares para ir a consumir alcohol, le aseguro que sería mucho más culto, más civilizado y combate verdaderamente las fuentes del microtráfico, unos expendios del Estado, regulados por el Estado, donde la gente tenga acceso a esta droga de manera controlada, con supervisión médica, que permita de verdad atender al que quiere consumir cannabis de manera regulada. Quiero aportar algo, Efraín, y muy importante intervención, y es que existe ya la sentencia que directamente determina que el consumo de sustancias psicoactivas debe ser tratado como una enfermedad, y con ocasión a ello es directamente que ya existen las instituciones por parte del gobierno para que de ser el paciente que ya se considere en dicha circunstancia como consumidor, pues asista a ellas. Por eso están ya constitucionalmente establecidas y ese aporte es muy importante. Por otra parte, y yo hago a colación a los televidentes que nos ven en estos momentos, el padre, la madre que viven en estas circunstancias,
en su casa, que lo ven como un calvario, otros ya han hablado con los jóvenes y los invitamos directamente al diálogo con los jóvenes, directamente con su hijo, su hija, para poder tener un diálogo directo y darle a entender que en estos momentos debemos adoptarla y que en el proceso del mismo, como lo establece, como lo decía Efraín, se va a ir regulando dicha implementación. Porque miren la falsa moral del Estado. Nos dicen que para uso medicinal, y estoy de acuerdo y trabajo en eso y promuevo el tema, pero solo en el INVIMA hay 11 medicamentos autorizados para tratar enfermedades con cannabis. Solo 11. Y son drogas que están alrededor de los 300.000 pesos. Cuando usted podía ir a la Alameda y conseguir un frasquito a 15.000 o 30.000 pesos, y era una medicina popular que estaba sanando al pueblo, que era de fácil acceso y de grandes resultados. Ahorita apretan la cuerda, no permiten el acceso, pero entonces toca ir a buscar dentro de esos 11 medicamentos qué sirve para mi bienestar a unos costos que no son populares y que lo que hacen es distanciar la salud del pueblo. 300.000 pesos es mucho plata para una droga, cuando antes las conseguían a 15.000 pesos en la Alameda. Y más aún, quiero dar la colación algo como decía un profesor en la institución que hago parte y se las dejo en el tintero. Están entrando empresas canadienses invirtiendo en el cannabis, en el norte del valle, lo tenemos aquí en nuestra región, invirtiendo dinero en el mismo alucinógeno. Ahora, si están invirtiendo, es paradójico que el gobierno ahorita diga, no se puede. Se los dejo en el tintero, o sea, para evaluarlo directamente y para que lo tengamos en consideración de si es tan malo, entonces ¿por qué están llegando las empresas de otras naciones a directamente invertir en dicho alucinógeno? No, me parece muy acertado lo que ustedes están planteando, muy coherente. A mí lo que me preocupa es el consumo de los menores de edad, cómo regulamos esos aspectos. Yo pienso que la medida, si se focaliza ahí, con medida preventiva y de concientización, es acertada, pero no con esa radicalidad, obviamente. Pero yo les pregunto a ustedes cómo atenuamos o erradicamos ese consumo de los menores de edad, sí, porque es ahí donde me preocupa. Yo tengo dos posiciones que me parecen fundamentales, pero me gustaría escuchar primero a los compañeros para evitar que lleguen a los menores de edad. Pero a mí me parece que Daniel tiene razón en su preocupación. Igual. Porque el problema de las discusiones teóricas es que son eso, teóricas. Yo antier que hice programas sobre este mismo tema con otros contertulios, les ponía el caso, piense usted en una familia donde vieron que su hijo terminó consumido por la droga. Yo tuve la oportunidad de traer aquí y lamentablemente lo invité, pero no puede porque está ocupado, a un psiquiatra que se llama Oscar Díaz, que ha trabajado este tema con mucha intensidad. Y él nos demostraba hace mucho tiempo que el problema de la drogadicción es un problema de salud. El drogadicto es un enfermo, no es un delincuente. Es un enfermo, total. Y él decía, porque el efecto que le produce a usted ¿cómo llama? Un cacho es que se le dice, un porro. Un porro. Si usted se fuma un porro y yo me fumo un porro, a lo mejor a usted lo engancha y a mí no. O a mí me engancha y a usted no. Tiene que ver eso, explicaba el señor, con el metabolismo, con la química de cada organismo, con los neurotransmisores, bueno, con una cantidad de factores que ya son propios del organismo del individuo, que hacen, que es lo mismo que pasa con el licor. Usted y yo nos vamos a tomarnos unos aguardientes y usted toma y usted está tranquilo, y yo tomo y yo con 4 tragos ya estoy como loco, como que perdí el juicio, ya no soy capaz de sostenerme en pies. Eso depende de factores que son como intrínsecos al organismo. Entonces, a partir de ello, hay muchas familias que algún día alguien indujo a su hijo y lo enganchó porque él tiene la propensión, digámoslo, orgánica a esta situación, o incluso adultos, personas ya muy hechas que un día terminan enganchadas en la drogadicción y destruyendo sus patrimonios y sus familias. Esos dramas son dolorosísimos, y especialmente con niños. ¿Qué hacer frente a esto? Entonces, la pregunta de Daniel es muy importante, porque cuando uno ve que en el colegio
hay alguien traficando, vendiéndole a los niños, ¿qué hacemos? Sí, total. Yo lo digo porque nosotros en el colegio que tiene la Corporación SECAN nos ha pasado. Y nosotros ahí hemos tenido que actuar. Y no le hemos dicho al jíbaro, porque ese es un jíbaro, venga pues mijo, que como usted es menor de edad, venga pues, más bien le ayudamos a venderla. No, hemos procedido cortando de raíz el problema con ese jíbaro, porque allí sí tenemos muy claro que defendemos 400 estudiantes o defendemos uno, que es el jíbaro. Ahí, él tiene razón en su preocupación. Sí, pero también la solución es contundente y parte de ser sinceros con nosotros mismos y siendo crítico de este decreto. ¿Dónde consigue un niño la droga? En el colegio. Con un familiar. Hablamos de la casa. Y creería que en un porcentaje menor en los parques. Vamos a ver las soluciones. Uno, este decreto, ¿cómo hace para detectar la droga en un colegio? Es que están deteniendo a la gente en la calle, violando todos los derechos fundamentales que hemos dicho. ¿Soluciona eso que al niño le llegue la droga? No, luego ese decreto no sirve, está violando derechos y ni siquiera está dando resultados, los que esperamos, porque al colegio la policía no va a entrar. Dos, en la casa, el problema es de valores. Este decreto sigue violando derechos fundamentales, pero no está atacando la forma en que a los niños les llegue la droga. No está haciendo nada por ese lado. Y la de los parques, por eso hay que ser crítico. ¿Por qué la policía hace 4 días, antes de que entrara el decreto, no nos daba ningún resultado persiguiendo bandas criminales y en 3 días ya los da? ¿Fue por el decreto? No, fue por falta de voluntad. Total. Esas bandas criminales siempre han estado, yo también he denunciado, y eso que yo soy cultivador canábico, yo en tal lado están expendiendo en el parque, porque es que este es el llamado que hago a los que estamos en el gremio del cannabis. Tenemos un compromiso legal, educativo, pero también un compromiso cívico de condenar estas prácticas del microtráfico, porque incluso nos dañan la imagen a los que estamos haciendo bien las cosas. Entonces denunciamos y la policía no hacía nada hace 4 días y de ahí para atrás, y ahorita sí lo hacen. Están trabajando para la prensa y va a pasar los 2 meses de mostrar resultados cogiendo bandas criminales y van a quedarse quietos y van a volver los microtráficos, porque lo que se está demostrando en estos días es que muchas de las bandas, las más peligrosas, están integradas por policías, y eso no, la banda de secuestradores, policías. Aquí los mismos líderes sociales a uno le reportan que la policía no hace nada porque recibe coima de los expendedores de microtráfico. Entonces están toreando para la plaza, y eso no es un secreto. Así que en 2 meses tenemos un decreto que viola derechos fundamentales, que no atiende el problema de los niños en el colegio ni en la casa, y que por el contrario endurece el negocio, lo fortalece el negocio de los microtráficos con como acólitos de ellos la policía. Eso es lo que está pasando con este decreto. Entonces, ¿qué hacer? Primero, endurecer las penas de los que le expenden drogas a los menores de edad. Así como ahorita hablamos de cadena perpetua para los violadores, de lo cual estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo con que el que le permita el acceso de la droga a un menor de edad tenga penas superiores a los 20 años de cárcel, a ver si protegemos nuestra juventud y en algún momento tenemos un país digno, porque por ahorita no lo somos. Bueno. Entonces, y quiero terminar con esto, eso permite que la ley entre a la casa, porque es que si el primo le da droga al menor de edad o la hermana pone a fumar, como el video triste que vimos aquí en Cali a una niña, era de 6 años o 7 años. De 5 años. De 5 años, pues que la ley llegue y la ley sí entra al interior de los hogares a sancionar el que preste estas drogas a los menores de edad. Ahí sí estamos combatiendo en un decreto para requisar a la gente en la calle, y llegará el momento en que pidan plata para dejarlos seguir de largo, si no es que ya empezaron a hacerlo. Pienso muy de la parte de lo que dice Efraín, pero para mí, quiero dar a colación algo, es que no podemos estigmatizar desde ya ese joven que es consumidor o no, estigmatizarlo y decirle, vea, es que usted es un drogadicto de mano. No, me parece que no podemos estigmatizar y llevar al extremo a ese individuo, porque el tema es lo más prohibido que termina siendo lo más permitido, y termina gestando de que haya más permisidad y que el joven lo quiera hacer. Lo digo por estudios directamente que hay hechos directos. El joven que le dicen, vea, no coja el celular, ¿qué va a hacer? Atender a quererlo coger. Y esas conductas permiten de que se presenten, ¿sí?, por su parte, errores en las políticas públicas para la juventud. Por eso, de antemano, digo,
Invito a la ciudadanía y a los jóvenes a entablar un diálogo directo con su padre, con la institución educativa en la que se encuentra, porque no podemos pretender de que mañana al joven le cobren 282.000 pesos. ¿Se los van a cobrar? Es mi pregunta. O, de ser el caso de tener más de la dosis mínima, como dice el decreto, se le tiene que capturar. Pienso que, y sigo resaltando, los vacíos normativos procedimentales que existen dentro del mismo. Usted, Daniel. Bueno, ahí sí me parece también muy apropiado lo que comentaba el compañero Efraín. Pero entonces, también eso vuelve un círculo, ¿no? Primero porque a cifras que yo tenía del 2014, la Comisión de las Naciones Unidas en materia de lucha contra las drogas establecía que en Colombia 60.000 familias dependían de los cultivos. Entonces, si aplicamos este tipo de medidas, también tenemos que pensar en cómo reemplazamos la actividad socioeconómica de las familias que dependen también de estos cultivos. Y no podemos ser tan radicales de decir, no, prohibamos expendidos, fumiguemos, sin tener en cuenta los sujetos que hacen parte de este círculo. Entonces, es ahí donde se cuestiona mucho la medida y también tenemos que analizarlo. Con el permiso, José Alberto, es que ese tema, pues, es el mío, me gusta mucho y es, por supuesto que ahí hay un tema de fondo, pero es que combatimos cuando llega a los menores de edad, que eso hay que combatirlo. Ellos no tienen todavía el discernimiento para tomar ese tipo de decisiones. Total. Para decir que ejercen su libre desarrollo de la personalidad, eso con la mayoría de edad que decían. No desconozco el tema de las familias, me opongo rotundamente a la fumigación con glifosato por varias razones, y esas familias que cultivan hay que ampararlas. Por ejemplo, ya se reguló el tema del cannabis y miren cuántas familias tienen expectativas de ganarse la vida con el cannabis dentro de la legalidad, regulado. Y esperemos que las empresas multinacionales no le hagan el conejo a las familias en Corinto porque detonan una bomba social. Pero por ahorita las cosas parecen bien, muchas familias pueden trabajar dentro de la legalidad con el cannabis, así que no tendrían por qué verse afectadas porque se combata las bandas de microtráfico. Si ya hay una forma de trabajar el cannabis de manera legal, lo mismo debe pasar con el cultivo de coca. ¿Cuántas propiedades nutricionales no tiene la hoja de coca? Pero mientras sigamos generando espavientos, que la mata, que mata, y haciendo estas estigmatizaciones, no enfrentamos el problema de fondo. Y esta planta, tanto la cannabis como la coca, le da trabajo a muchas familias y puede ser bien usado, tanto la cannabis para medicinal como la coca para nutricional, y también tiene propiedades medicinales. Pero eso solo se logra cuando nos sinceremos, cuando entendamos que hay una clase política que obra por conveniencia económica, porque no le conviene el cultivo del cannabis, porque no están en el negocio, entonces combatámoslo. Porque esas empresas canadienses llegaron en el gobierno de Santos y no es mi gobierno, entonces pongámosle la talanquera. Y lo mismo con la coca, como el negocio no es de ellos, entonces no les interesa, pero les aseguro que ahí hay unas propiedades nutricionales que podrían darle nutrición a nuestros niños increíbles. Entonces el tema es de sincerarnos. Con estas familias, miren el fenómeno tan curioso. Cuando se combate la droga, el precio sube y ellos ganan más. Cuando se cultivó mucha coca, porque hubo mucha tolerancia en el gobierno de Santos frente a los cultivos de coca, el precio bajó a un punto que era mejor sembrar café, y lo digo con conocimiento de causa. Hacia Salvajinas, estuve hacia la montaña, son hectáreas y hectáreas de coca, y la gente estaba aburrida. Yo llevé la propuesta del cannabis medicinal porque era mejor negocio. Ellos están aburridos de que la coca era tan económica allá en la montaña que preferían sembrar café. Entonces, claro, ellos buscan alternativas, la mejor no tiene por qué ser ninguna planta de estas que le dan uso psicoactivo, pero es que el Estado tampoco les da respuestas. Entonces, no se trata de no combatir el microtráfico para que familias en la montaña sobrevivan, no, las familias en el campo todavía saben trabajar, estas familias todavía saben cultivar, es cómo nos sinceramos y le damos un manejo correcto con una alternativa de cultivo o dándole el uso correcto a cada planta, la cannabis medicinal y la coca para nutrición. Además, aquí hay que mirar si se habla en lenguaje políticamente correcto o se dice las cosas, se muestra la realidad tal cual como es. Yo no sé si ustedes leyeron el último artículo de Antonio Caballero en la revista Semana. Él lleva insistiendo 30 años en el mismo tema. El problema es la prohibición. Legalicemos. Entonces, claro, si usted lo mira desde el punto de vista de la moral, usted dice, ese señor es un demonio. ¿Cómo así que legalizar? Claro, ese señor lo que está diciendo es algo que es de perogrullo.
que es de sentido común. En economía, los precios suben cuando la oferta escasea o los precios suben cuando la demanda aumenta. Es una ley económica que se cumple en todos los casos. Si hay poquito frijol en el mercado, ¿qué ocurre? Sube el precio. Si habiendo frijol normal, llega una avalancha de gente a consumir mucho frijol, aumenta el precio. O sea que el precio está en función o de la mucha oferta que haya o de la mucha demanda que haya. ¿Por qué al gobierno americano en los años 70 del siglo pasado le interesó prohibir la droga? Porque la quiso convertir en un gran negocio. ¿Para quién? Para los bancos, para las transnacionales químicas, para las empresas de seguridad, inteligencia y comunicaciones, para las empresas de transporte y distribución, que son las que al final se quedan con el 90 o 95% de ese gran mercado de dinero que genera la droga. ¿Qué pasaría si mañana, en un acto de valentía personal y de locura política, el gobernante de turno dijera: legalizamos la droga? Automáticamente el precio bajaría. Al precio bajar, usted lo acaba de decir, pues la gente deja de cultivar, porque es que, hermano, es lo mismo cultivar coca que cultivar café o cultivar mamoncillo o cultivar cacao. Es un problema económico. Interesa hacer todo esto que se llama torear para la plaza para que el precio suba. Cuando le cogen la dosis personal a la gente en la calle, lo que ocurre inmediatamente es que el precio sube. ¿Y quién se gana ese diferencial? El narcotraficante. Y mucha de esa plata queda en bancos, algunos nacionales y otros extranjeros. O sea que al final, ¿quién se gana la plata? Los que la tienen. Y nosotros nos ganamos el problema, la gente de a pie. Ese es el tema. Yo invito a los estudiantes. La expectativa con ustedes, los jóvenes, es que ustedes no se vuelvan unos retóricos del discurso, unos hablantinosos que hablan de todo sin estudiar a fondo. Ustedes están obligados a volverse estudiosos de los grandes temas de la realidad del país. Decir, por ejemplo, este tema de la drogadicción, el narcotráfico, el microtráfico, el consumo, tienen que volverlo una materia de estudio, donde desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la economía, de la sociología, de la medicina, ustedes los jóvenes lo estudien a profundidad para que tengan criterios ciertos cuando tomen medidas en el momento en que sean gobernantes o dirigentes. Ese es el llamado. Claro, José Alberto, y comparto dicha posición. Y de antemano, mil gracias, porque no se me puede escapar las gracias de tenernos en esta mesa a dos jóvenes que conformamos una organización como lo es Nación Joven, que en estos momentos buscan en el Valle del Cauca incentivar eso, el diálogo en materia de políticas públicas. Hoy tenemos un tema trascendental, la legalización, la reglamentación de la dosis personal, pero mañana podemos tener otros temas de ciudadanía más importantes, y así sucesivamente. ¿Qué está haciendo Nación Joven directamente? Y es abordando en el marco de las universidades y de la ciudadanía de Santiago de Cali, de la población de 14 a 28 años que establece la ley 1622, el diálogo, entablar la política pública, que nos tomemos las banderas, que podamos salir mañana a las calles directamente a generar impacto social. ¿A partir de qué? De lo que estamos hablando en estos momentos, y es de poder tener el ideal con argumentos claros y concisos, con estudios técnicos de lo que se puede hacer en el Valle del Cauca y en Santiago de Cali. Yo tengo que agradecer también de antemano todas las mesas que nos han brindado en el gobierno, ¿sí?, y directamente en el departamento del Valle del Cauca, porque están las mesas, carecemos de información en muchas ocasiones de decir, bueno, ¿y dónde asisto? ¿Cómo hago? Muy sencillo, ya estamos entablando directamente con la gobernadora del Valle del Cauca esa posibilidad de podernos sentar en una mesa de diálogo con las juventudes, de decir, bueno, quiere hacer proyectos en materia deportiva, en materia cultural, en materia empresarial, en materia política, como lo estamos haciendo en estos momentos, para poder, ¿sí?,
fomentar ese criterio y esa concepción, y no decir, no, es que están hablando de un tema de dosis por allá y es alterno a mí, o la política es alterna a mí. No, señores, eso es de nosotros, es directamente nosotros los que tenemos que colocarnos las banderas y poder fomentar estos espacios. Nación Joven lo tiene en estos momentos, los invitamos a que conformen el mismo. Daniel Torres también hace parte de él, y otros jóvenes que estamos detrás de la misma organización. Bueno, con Nación Joven cada vez hemos ido desarrollando ciertas finalidades de carácter social y de carácter cívico en Cali, y bueno, ya hemos ido consolidando muchos de los objetivos que hemos plasmado, y esto es un llamado a toda la juventud a que nos empoderemos de la misma institucionalidad del Estado, porque el mismo Estado nos ha reglamentado, nos ha dado la potestad de llegar a ser parte del mismo, y poco a poco hemos querido trazar este objetivo, y hacemos un llamado a toda la juventud de que no nos sesguemos a ideologías políticas o posiciones, sino que nos sesguemos por el raciocinio del interés general y de fomentar una transformación que verdaderamente ayude a nuestra ciudad y a nuestro país. Agradeciendo la invitación, chévere la discusión con gente joven. Gracias. Y José Alberto, muy agradecido con el Canal 2 y SECAN. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Seguimos reiterando, este espacio estará abierto para jóvenes críticos, jóvenes que se problematicen, porque, como dice un viejo adagio, empezar a pensar es empezar a luchar. Cuando usted comienza a pensar, usted comienza a enfrentar los hechos que son atentatorios contra lo que dice usted, el interés general, el respeto a la libertad personal de los individuos, el derecho a tener un mundo mejor, el derecho a las generaciones que todavía no han llegado a este planeta a que reciban un planeta no jodido, sino al contrario, mejorado. Pero como aquí la ideología dominante es de sálvese quien pueda, mire a ver usted cómo aprovecha su cuarto de hora, eso pasa en todos los espacios. El político o el funcionario público que lo nombran o que llega a un espacio de poder, lamentablemente en muchos casos llega diciendo, este es mi cuarto de hora y voy a aprovechar para ver cuánta platica me gano con unos cuantos contratos o negocios. No les importa el interés general, el interés colectivo, el interés de la región, del país, de la ciudad. Si es un empresario privado que tiene un negocio y es inescrupuloso, y lamentablemente hay más falta de escrúpulos que presencia de escrúpulos en muchos llamados empresarios, si le toca para que el PAM sepa mejor echarle una sustancia que sabe que es cancerígena, pues lo echa con tal de vender más, porque su sentido de respetar el interés general, el derecho de los demás a la salud, no le pesa en su conciencia. Tenemos que aprender las personas a entender que cuando defendemos el interés general, el bienestar colectivo, al final estamos defendiendo nuestro interés personal, nuestro derecho individual. Eso parece que no fuera así, pero es absolutamente así. Como dice el mantra, como es afuera es adentro. Por favor, si usted quiere que el mundo cambie, usted tiene que cambiar adentro, porque con su actitud usted ayuda a que el mundo sea mejor, que la ciudad en concreto, la región y el país sea mejor. Apostemos por los jóvenes. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades.
garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.